Bueno, chicos, eh, buenas tardes. Vamos a iniciar esta asesoría. La intención de este espacio es poderles explicar cómo deben presentar su actividad evaluativa. Recordemos que esta actividad deben entregarla dentro de 8 días. He decidido hacer la explicación hoy para que tengan el espacio de escribirla bien y poderla enviar en los tiempos requeridos al buzón, ¿vale? Me voy a compartirles por aquí pantalla para que primero que todo me dicen si están viendo la pantalla, si ya compartió. ¿Están viendo la pantalla? Sí, señora. Ok, perfecto. Bueno, voy a ir por acá a ver como estudiante. Lo primero que debemos hacer es leer muy bien, es leer muy bien la consigna de trabajo, ¿vale? Entonces vamos a leerla juntos para que analicemos qué nos están solicitando. ¿Por qué? Porque dependiendo la consigna de trabajo es que ustedes deben desarrollar su texto. Entonces, vamos a ir aquí donde dice ir a asignación. ¿Alguien me ayuda leyéndola? Donde dice descripción, por favor. Leer y escribir críticamente son habilidades fundamentales para el desempeño laboral y académico. Has puesto en juego esas habilidades acercándote a la comprensión del texto de Rodríguez Reynoso, lo sonoro, lo musical y lo social en tiempos de pandemia y viralización. También has realizado ejercicios de escritura expositiva teniendo en cuenta las formas de parafrasear, citar y hacer las referencias bibliográficas en normas APA. De acuerdo con lo anterior, la actividad evaluativa 1 que se solicita presentar es la siguiente. La revista Buen Pensante te pide escribir un artículo corto de página y media, letra 12, a un espacio, para ubicarlo en su sección Actualidad, que informe o exponga a sus lectores mayoritariamente jóvenes como su pueblo o localidad, como su pueblo, ¿Cómo? como en su pueblo o localidad las personas produjeron, consumieron y significaron diversos sonidos y música durante la pandemia. Recuerda que el escrito debe contener un título, una introducción, un desarrollo con citas o paráfrasis tomadas del texto base, una conclusión y al final las referencias bibliográficas en normas APA. Una Bueno, vez termine, hasta ahí. Entonces, mire, vamos a analizar qué nos están pidiendo, ¿cierto? Nosotros basados en esta parte que dice la revista El Buen Pensante, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo primero que debemos identificar nosotros? ¿Qué tipo de texto vamos a escribir? ¿Qué nos están pidiendo escribir? Un artículo corto, ¿cierto? Un artículo corto. Entonces ya sabemos que el artículo corto es un texto de corte expositivo y este texto debe tener un análisis muy importante de unas bases para poderlo escribir. Y esas bases son los textos que ya hemos leído anteriormente, como es el caso del texto de Rodríguez Reynoso, lo sonoro, lo musical y lo social en tiempos de pandemia y la viralización. Ese es nuestro texto base para poder escribir nuestro artículo corto. Ahora, ¿qué más nos están pidiendo? Nos están pidiendo que lo publiquemos en la sección actualidad, ¿vale? Con un objetivo claro. ¿Cuál es el objetivo del texto que debemos escribir? Informar y exponer a sus lectores, que son jóvenes, cómo en su entorno, que quiere decir en su pueblo o en su localidad, cómo las personas produjeron música, consumieron música o significaron diversos sonidos y música durante la pandemia. Entonces nosotros decimos, pero ¿cómo yo voy a hacer esto si yo no soy músico o si yo no tuve dentro de mi familia ninguna persona que en redes hiciera masiva la música o en fin? Pero durante todo este espacio de pandemia
Recordemos que muchos sonidos se intensificaron, como los sonidos de las ambulancias o los sonidos de los cacerolazos, o también muchas canciones se hicieron virales, ¿no? Que daban apoyo a las personas de salud, o muchas canciones se hicieron virales porque se volvieron enigmas alrededor de la música, o también muchas personas se hicieron virales porque tocaban algún instrumento y en tiempos de pandemia salían a sus balcones y tocaban para toda su comunidad. ¿Sí? ¿Ahí vamos claros? ¿Sí o no? Sí, señora. Listo. Entonces debemos tener muy claro este aspecto. O sea, usted no me va a describir la pandemia, no. Usted va a informar, a exponer cómo durante ese entorno que fue de la pandemia, cómo todos esos sonidos se resignificaron, cómo esa música se resignificó, cómo esos procesos musicales ayudaron a que mucha gente saliera de la depresión o como a que mucha gente pudiera estar conectada con nosotros. No me van a narrar lo que usted hizo en la pandemia. Eso es muy claro. ¿Listo? Ahora bien, nos están diciendo cuál es el contenido que debe tener, bueno, el objetivo que debe tener el texto, qué tipo de texto, a qué comunidad va dirigido ese texto, a jóvenes. ¿Listo? A los jóvenes. ¿Cómo debe estar estructurado el texto? El texto debe tener un título, una introducción, un desarrollo con citas o paráfrasis tomadas del texto base, una conclusión y al final las referencias bibliográficas. Ustedes ya leyeron y vieron el documento acerca de normas APA, porque para poder escribir el texto necesitan tener muy claro lo que tiene que ver con el texto de normas APA y la presentación que les hicimos. ¿Ya lo han leído o no? Bueno, acá hay como, ¿cuántas personas? Voy a mirar. Acá hay 4 personas y no sé si están o no están, porque entonces me quedaría solamente con la que ha dado respuesta. Hola, profe. Ajá, hola. Profe, Sí Profe, yo están. no lo he leído. Ok, entonces, necesitamos entender qué es parafrasear en un texto. Necesitamos entender qué son citas narrativas, qué son citas textuales y qué son citas de autor para poder escribir el texto, ¿vale? Yo les voy a explicar en este momento la estructura del texto, ¿listo? Para que lo tengan claro. ¿Qué pasa? El texto debe tener un título, ¿cierto? El título no es y lo voy a colocar por acá en rojito. No es el título del texto base. Este título debe ser diciente. En este título, ustedes deben dar como luces acerca de qué están escribiendo en su texto. ¿Listo? Entonces, si usted, por ejemplo, escribió, por ejemplo, su título es El silencio se volvió popular. Es un ejemplo. Yo sé que usted va a destacar el silencio que comenzó a notarse durante la pandemia y así sucesivamente va a ir desarrollando su texto. ¿Listo? Vamos a tener una introducción. Una introducción. En la introducción que vamos a escribir. La introducción es ese gancho que le dice a la persona que está leyendo, siga leyendo mi artículo. Entonces, en la introducción usted debe exponer un contexto. En este caso, ¿cuál es el contexto? El de la pandemia. Y los sonidos que se caracterizaron en esta. ¿Listo?
Adicionalmente, Adicionalmente, usted le va a decir a las personas que están leyendo esta introducción sobre qué va a hablar. ¿Listo? Entonces decimos la pandemia y los sonidos que caracterizaron este tiempo, podríamos decir. ¿Listo? Entonces usted debe, antes de escribir su texto, debe escribirlo por acá a un ladito. Antes de comenzar a escribir su texto, para saber sobre qué lo va a escribir, debe comenzar a hacer una lluvia de ideas, ¿cierto? Entonces estoy diciendo, ¿qué me están pidiendo? Que hable sobre los sonidos y la música en pandemia. Yo, ¿qué conozco o qué relación hago de esos sonidos y la música durante mi espacio de pandemia? Por ejemplo, Saúl, tú durante pandemia, ¿qué sonidos fueron característicos para ti o qué música te ayudó a mantenerte cuerdo en esos espacios de encierro? Bueno, principalmente los ruidos que escuchaba era ambulancia, era quédate en la casa, lávate las manos, en la televisión, a nivel de noticias, escuchaba el lavado de manos importante, la espera a la vacuna. Y sonidos que me tranquilizaban era que si me lavaba las manos podía contrarrestar que me infectara del virus. Pero, ¿qué sonidos o qué música te llamó la atención durante ese espacio de pandemia a ti? Escuchaba mucho. O sea, que si tú de pronto, discúlpame, que si tú de pronto en ese momento los vuelves a escuchar, te transporta a eso que viviste. Pues la verdad, profe, algo que así Que te haya impactado. Que me tranquilice. O que te tranquilice, sí. Pues, la verdad, no sé, profe. No sé cómo explicar. ¿Quién quiere aportar esa parte? ¿Por qué se los pregunto, chicos? Porque no podemos caer en el error de narrar lo que vivimos en la pandemia. No, nosotros vamos a hacer un análisis y vamos a exponer qué pasó con todos esos sonidos y la música en pandemia. Por ejemplo, yo recuerdo mucho que en redes sociales las redes sociales comenzaron a llenarse de personas en todo el mundo que eran músicos y comenzaron a tocar en sus casas y los vecinos comenzaron a pedir que siguieran tocando su instrumento. Entonces muchas personas, por lo menos me quedó una escena muy grabada, creo que fue en Europa, donde varios músicos que vivían cerca salieron a sus balcones a tocar música clásica. Otro fue un DJ, creo que fue en Nueva York, que se subió a su azotea y las personas de los edificios aledaños comenzaron a salir a bailar entre las familias, ¿no? Entonces son el sonido, la música utilizada como una forma de distracción. Entonces miren que aquí ya tenemos la música como distracción durante la pandemia. Entonces uno puede comenzar a trabajar esta idea. Uno puede comenzar a trabajar esta idea que podría convertirse en nuestra idea principal. Entonces, nuestras ideas secundarias, ¿cómo serían? Como la música influyó en mi comunidad en tiempos de pandemia. Y entonces comienzo a desarrollar estas ideas secundarias para dar respuesta a esta idea principal. ¿Listo? Y así usted podrá hacer la construcción de
esta información. Entonces, recapitulemos aquí la estructura. En la estructura necesitamos un título, que no tiene que ser el título del texto base. Necesitamos decirle a las personas que me van a leer sobre qué voy a escribir, que es la pandemia y los sonidos que se caracterizan en este tiempo. Entonces desarrollo esta idea. Ustedes me pueden decir que vivían en Santa Marta, no sé, o que la pandemia fue vivida en Cali durante todo este tiempo. Entonces usted puede comenzar a narrar un poco ese espacio, pero me debe decir que la música jugó un papel fundamental durante el confinamiento. ¿Listo? Y entonces me explica las ideas que está exponiendo. ¿Listo? Entonces acá debe explicar las ideas y desarrollar las ideas. Explicar las ideas. ¿Listo? En el desarrollo del escrito, me va ahora sí a desarrollar, como su nombre lo indica, desarrollar las ideas sobre la música y el confinamiento. ¿Cómo vamos a desarrollar estas ideas? Hay algo que se llaman unas, dentro de la escritura, cuando ustedes hacen ejemplos, cuando explican un concepto y demás, perdón, a esto se le llaman, ay, se me olvidó el concepto. Ouch. Ay, se me acaba de pasar. Se me acaba de pasar este desarrollo de las ideas, ustedes pueden hacerlas por medio de una categoría de concepto. ¿Cómo es una categoría de concepto? Comienzan a describir el concepto de un espacio, de una palabra, de una temática. Por ejemplo, explicamos el concepto acerca de la música, qué es la música, o explicamos el concepto acerca de qué es el ruido, qué es el silencio, ¿sí? Ese es un ejemplo de cómo podemos comenzar a desarrollar nuestro escrito. Segundo, por medio de ejemplos. Entonces ustedes pueden decir un ejemplo de cómo la música influyó en la pandemia fue la canción Color de Esperanza de Diego Torres, en la cual se unieron muchos artistas latinoamericanos e hicieron una nueva versión y con ello recogieron fondos, bla, 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 bla. O cómo la música desde la psicología pudo influir en ayudar a que las personas que le están dando ataques de pánico debido al encierro, les ayudó a comenzar a escuchar ese un tipo de música clásica o X tipo de música para poder desestresarse. Entonces miren que hay varias herramientas de la escritura que ustedes pueden utilizar para poder hacer el desarrollo de las ideas. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, señora. Sí, bueno. Y recuerden que en este Bien. desarrollo, vale, en este desarrollo de ideas deben utilizar las paráfrasis. ¿Qué son las paráfrasis? Las paráfrasis es que usted toma lo dicho por el autor y lo plasma desde sus palabras. Por ejemplo, si usted está hablando de cómo la música desde la psicología ayudó mucho a las personas a sobrellevar el encierro, usted puede tomar del texto de Rodríguez
donde dice que los aspectos musicales ayudan neurológicamente porque activan las glándulas que generan placer y generan alegría. Entonces usted leyó ese espacio y dice, bueno, yo estoy aquí explicando esta parte, esa partecita del texto me va a ayudar muchísimo para yo poder soportar esta idea. Y entonces parafrasear al autor. ¿Listo? Es en este espacio, en el desarrollo, donde se debe utilizar la paráfrasis, textuales, y aquí debemos tener en cuenta algo. Hay citas de autor. Las citas de autor son aquellas donde usted toma literal lo dicho, en este caso por Rodríguez. ¿Listo? Literal. O las citas de texto, que toma literal del texto base, pero esto no lo ha dicho el autor. Entonces, ¿cómo yo podría diferenciar esto? ¿Listo? Lo diferencio de la manera como lo cito. Y ahí sí los llevo, los invito a que revisen el material porque es importante que lo tengan claro. Si después de haber revisado el material ustedes no entienden la diferenciación entre una cita de autor y una cita de texto, me escriben por Teams y se las explico. ¿Listo? Igual la explicación está bien por medio de ejemplos en el campus. ¿Listo? Aquí deben utilizar el desarrollo del escrito y finalmente la conclusión. La conclusión que debo escribir. La conclusión debo escribir conclusión. En la conclusión que debo escribir. En la conclusión voy a escribir un resumen muy general de las ideas principales que desarrollé en el texto. Y puedo dar paso a una reflexión acerca de todo lo que se vivió. Y listo, cierro el texto. Esa es la estructura básica del texto que deben entregar. Este texto debe estar escrito en tercera persona. ¿Cuál es la tercera persona? ¿Alguien sabe cuál es la tercera persona? Daniel, ¿sabes cuál es la tercera persona? Pues, digamos, como, es que no sé cómo explicarlo, pero digamos en una oración, decir como, entonces a la gente lo que les acaba de los sonidos, ¿sí? Sí. Sí, Cuando yo... Sí, continúa, qué pena, no, dale. ya, hasta ahí. Listo, entonces al decir cuando Daniel dice, entonces a la gente, nos estamos refiriendo en tercera persona a unas personas en específico. Y vamos a hacer una tablita aquí sencillita, para que tengamos claro también esta parte. Voy a dibujar aquí una tablita sencillita. Tim, tim, tim. Que debemos tener en cuenta para escribir cualquier tipo de texto. ¿Listo? Entonces, tenemos... ¿qué dice? Listo. Cuando hablamos de primera persona, debemos tener en cuenta el singular, el plural. La primera persona del singular es yo y en plural es ustedes.
Cuando escribimos en primera persona, nosotros somos los protagonistas de la acción. Yo hice, me dijeron, mi equipo, yo jugué o jugué. Estamos escribiendo en primera. La segunda persona es tú. Perdón. Estuve escuchando los sonidos de las ambulancias debido a la cercanía que tiene mi casa con un hospital. Esto es la primera persona, porque estoy diciendo estuve. ¿Listo? Pues indicando que fui yo. Y aquí lo dejo aún más claro, mi casa. ¿Cómo transformaría esta oración para escribirla en tercera persona? ¿Cómo la escribiría? ¿Cómo se escribirían, chicos? ¿La casa de él? ¿Cómo? La casa de él, ¿no? ¿Y qué pasa en la casa de él? ¿Cómo, profe? ¿Qué pasa en la casa de él? Se escuchaban los sonidos de las ambulancias. Señora. ¿Vale? Es muy importante que ustedes sepan escribirlo en tercera persona porque si no el texto no les va a quedar bien. Vamos a transformar esta oración de primera persona a tercera persona. Entonces se diría, se escuchaban los sonidos de las ambulancias debido a la cercanía que tiene su casa con un hospital. Ahí ya no estoy diciendo de las ambulancias, ya no estoy diciendo que era mi casa, era la casa de otro personaje. O podría también escribirlo de otra manera. Se escuchaban los sonidos de las ambulancias cerca de la casa debido a su cercanía con un hospital. Entonces miren que en ningún momento estoy diciendo que soy yo el protagonista. En este estoy diciendo que las ambulancias se escuchaban porque esa casa estaba cerca a un hospital. No estoy diciendo que es mi casa, que ni es la de él, es la de cualquier
persona. Entonces miren cómo se diferencia la tercera persona de la primera. Ustedes deben escribir el texto en tercera persona. ¿Esa parte quedó clara? Sí, señora. Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna duda? Profe, Sí, Saúl. el trabajo de todos unos máximos. Regálame un segundito. Un segundito. Natica, estoy en clase. Estoy en clase. Bueno. Listo. Dime, Saúl, qué pena. El trabajo del reto 1 máximo son 2 páginas. Sí, pues el texto da para escribir 2 muy buenas páginas. Mínimo. 2 muy buenas páginas. Máximo 3, si mucho. O sea, en realidad debería, entonces sería una porque una es para la hoja de presentación. No. A mí no me coloque en hoja de presentación. A mí lo que me interesa es que usted me escriba la estructura del texto bien y que cumpla con el objetivo del texto, que es lo que acabamos de ver en la consigna. ¿Vale? ¿Cuál es el objetivo del texto? Que usted pueda informar lo que mostramos acá en la consigna de trabajo. Que pueda informar, exponer unas ideas y dar respuesta a la consigna, que es informar a una población joven de qué se consumió, qué se significó por medio de esos diversos sonidos y la música que usted consumió, que usted vio, que usted analizó por medio de redes en pandemia. ¿Listo? O sea, hoja de presentación no va incluida. ¿Sí, muchachos? Listo, profe. Listo. Joan, ¿ibas a preguntar algo? No, señora. Vale. Entonces, hoja de presentación no va incluida. Juan. Hola, profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan. Profe, ¿será que puede enviarnos el documento que compartió, por favor, para poder guiarme mejor? Pues ese es un borradorcito que les acabo de escribir aquí. ¿Cuál documento que compartí? Sí, señora, ¿El de la el borrador. explicación? El Sí, borradorcito. señora. Ok, Sí, pues yo señora. se los envío. Ok. Muchas Déjenme, gracias. lo guardo y se los envío por acá, entonces por el chat. ¿Listo? Listo. Déjenme Gracias. lo guardo. Vale. Entonces, recapitulemos. Necesitamos dar respuesta al objetivo de la consigna de trabajo. ¿Cuál es el objetivo de la consigna de trabajo? Chicos, ¿cuál es el objetivo de la consigna de trabajo? Si no lo tenemos claro, nos tiramos la primera entrega. ¿Cuál es el objetivo de la consigna de trabajo? Muchachos, lo acabamos de leer. Cumplir Este con es, las normas que nos brinda el documento, con todo y normas APA. pero ¿cuál es el objetivo del texto? Elaborar Llevar a una población joven, ¿no? corto Sí, Sí, sobre los sonidos de la pandemia. Sí, llegar a señora. una población joven y explicarles qué pasó con todos esos sonidos de la pandemia. Pilas, ese es el objetivo. Ustedes tienen que convencer a esa población joven sobre ese análisis que usted está haciendo sobre todos esos sonidos que desarrolló por medio de la pandemia. Recordemos que nosotros estamos trabajando escritura y lectura crítica. Y eso debe estar plasmado en ese texto, ¿no? Que se vea que ustedes analizaron el texto, hicieron la relación con todo el contexto alrededor de qué se hizo en pandemia, qué se resignificó, qué valor tomaron los sonidos y la música en tiempos de pandemia. ¿Listo? Ese es el objetivo del texto. Si usted no cumple con el objetivo, pues obviamente no va a cumplir con la competencia del texto. Y quiero ser muy clara en este sentido porque muchas personas dicen, profe, pero es que yo mandé el trabajo. La idea no es que usted envíe solamente el trabajo,
es que usted cumpla con el objetivo del trabajo. Y el objetivo del trabajo es que usted en el texto se identifique esa lectura crítica que desarrolló. Un segundito, que identifiquen esa lectura crítica que desarrolló en ese texto y que lo haya podido aterrizar al contexto dando respuesta a la consigna de trabajo, al objetivo que es explicarle a los jóvenes qué pasó en todo este proceso durante la pandemia con la música y esos sonidos representativos. Listo, aquí ya les envié el documento, ¿vale? Ahí ya les envié el documento, lo tienen en el chat. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? Recuerden que deben montarlo al buzón. El buzón lo encuentran aquí donde les aparece la consigna. Ahí les aparece también la rúbrica. Ustedes simplemente deben adjuntar, agregar como un archivo todo el documento. ¿Listo? Y pulsan clic en enviar. Bueno, muchachos, Saúl. Profe, ¿esa Dime. hasta cuándo hay plazo de entregarlo? Está hoy, ¿verdad? Saúl, te invito a que veas en la plataforma las fechas, porque ahí están, corazón. Ven, les muestro. Están en 2 espacios. Miren. Aquí están las fechas. Leer la introducción al curso de desarrollo de actividades 1, 2 y 4 hasta el 26 de junio. Realización actividad evaluativa deben montarla a más tardar el día 26 de junio, porque el 26 se cierra el buzón a medianoche. ¿Listo? Aquí está y también está acá. Ya lo acabo de ver, profe. Eso, y también está aquí, mira. ¿Vale? Deben estar muy pendientes de esas fechas porque como es un curso de verano, no hay fechas para extender. Tenemos que trabajar en 5 semanas todos los contenidos. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? Ok, muchachos. Entonces, damos por cerrada este encuentro para la explicación del reto 1. Si tienen alguna inquietud, alguna duda durante la semana, me escriben por Teams, me escriben al correo para que para que pueda aclararles las dudas que tengan, ¿vale? Profe, una pregunta. Dime, Johan. Profe, la clase pasada, ¿no? La asesoría. Ujú. Esa clase, pues, no pude asistir, entonces, pues, la actividad de entrega el 26 de junio. ¿Cómo es que es? No te entiendo la pregunta. No, es que miré que había que entregar una actividad para el 26 de junio, ¿no? Pues es la que les estoy explicando, que es la actividad evaluativa final. Y en el Ah, campus ya. ustedes tienen las actividades que tienen que entregar durante esta semana, que son las que deben entregar también, con la actividad final. Ustedes tienen 2 actividades que deben entregar, que Ah, deben ya, profe. desarrollar, que acá están. Acá acá dice, con la entrega 1 del reto 1, debes entregar la actividad 2 y la actividad 4. Y esas están acá en el campus en el contenido. Están las explicaciones. Ah, listo, profe, muchas gracias. Vale, corazón. Bueno, muchachos, entonces doy por cerrada nuestra asesoría. Recuerden que me encuentran por Teams, en el campus. Lo que necesiten, con mucho gusto, me escriben para aclararles las dudas, ¿vale? Este video va a quedar montado en la plataforma a partir del día lunes para las personas que no pudieron estar. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego, profe. No. Gracias. Hasta luego, profe, muchas gracias.